Hermanos y amigos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, el primer libro de las Sagradas Escrituras. Dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 5, versículos 23 al 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Estimados hermanos y amigos, la Biblia nos enseña que nuestra vida en este mundo es como una sombra, que la vida del hombre es como una lanzadera de tejedor. La Biblia también nos enseña que la vida del hombre es como la hierba, como una neblina que aparece y luego se desvanece. Así es la vida del hombre. En Génesis capítulo 5 nos enseña lo que realmente es la vida, donde todos nacen, viven y todos mueren. Pero hay una clase de vida que hace que la vida sea una vida muy diferente. Una vida plena. Una vida con propósito. Una vida con esperanza. Una vida a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Es la mejor vida de este mundo. Caminar con Dios. El caminar con Dios. Ahora usted y yo nos preguntamos, ¿es posible que un hombre como nosotros puede caminar con Dios? ¿Cómo es posible que el hombre pueda caminar con Dios? ¿Cómo es posible que Dios permita al hombre que caminemos junto a Él? Las Sagradas Escrituras, la Biblia nos enseña que sí es posible, estimado hermano y amigo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En primer lugar, estimados hermanos y amigos, ¿es posible para los hombres caminar con Dios? En Génesis capítulo 5, versículo 21, dice la palabra del Señor: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Enoc nació después de la 7ª generación de Adán. Enoc llegó a ser padre de Matusalén, quien vivió más que ningún otro hombre. Matusalén vivió 969 años. Enoc tuvo un nieto que todos conocemos y hemos escuchado de ese nieto de Enoc, Noé. El conocido constructor del arca. Cuando leemos en su contexto todos los antepasados de Enoc, ellos vivían, morían, vivían y morían. Si Enoc moría ese tiempo antes de los 65 años, hubiera sido contado como los demás.
hubiera dicho de Enoc, y murió. Enoc hasta los 65 años caminó por sí mismo, por sí solo, como todos los hombres. Una vida conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas, alejado y separado de Dios. 65 años de vida perdida. Pero algo sucedió, algo maravilloso sucedió en la vida de Enoc a los 65 años. Dice la palabra del Señor, y caminó Enoc con Dios. Qué preciosa verdad. ¿Qué quiere decir? Que Enoc halló gracia a los ojos de Dios. Por la gracia de Dios decide caminar con Dios fielmente por 300 años. Enoc a los 365 años, dice la palabra del Señor, de pronto desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Quiere decir que Enoc no conoció la muerte, no murió físicamente. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó, Dios lo arrebató de esta tierra, de este mundo. Estimados hermanos y amigos, si alguien decide comenzar a andar con Dios, nunca verá la muerte. Enoc fue directamente al cielo, sin pasar por la muerte. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible, estimado hermano y amigo. Para Dios todo es posible. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué está pasando con la raza humana? Cuando venimos a este mundo, venimos y entramos a la vida por la puerta ancha y andamos por el camino espacioso. Eso es lo que manifestó nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor dice, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Venimos a este mundo andando, viviendo en el camino que lleva a la perdición, a la condenación eterna. En esta vida, estimado hermano y amigo, existen solamente dos caminos: el camino ancho y el camino angosto, el camino de vida y el camino de muerte, el camino al cielo y el camino al infierno, el camino que es Cristo y el camino que es Satanás, el diablo. Todos estamos caminando en un camino o en el otro. No existe ningún camino intermedio. No hay. La gran mayoría decide voluntariamente andar por el camino más placentero, más cómodo, más favorable. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por ejemplo, como el camino de la religión. Muchos también deciden bautizarse, o guardar el sábado, o guardar el domingo, hacer buenas obras, hacer todo lo bueno que uno puede, portarse bien, no hacer mal a nadie. Mucha gente piensa que siendo buena persona y haciendo buenas obras se va directo al cielo. Está totalmente equivocado, estimado amigo, amiga. En la Biblia nos dice
bien claramente la palabra de Dios. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Lo que usted más necesita, estimado amigo y amiga, es caminar con Dios. Hoy puede usted decidir caminar con Dios y para siempre. ¿Qué dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 9? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. En sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Sabes, estimado hermano y amigo? Es Dios quien nos invita por su gracia a los que estamos en camino de muerte a caminar con Él, en el camino de la vida. ¿Por qué llegó Noé a ser un varón justo, perfecto y que caminaba con Dios? ¿Por qué? No por sí mismo, no por su propia cuenta, no es porque se portó bien. La Biblia dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si Noé llegó a ser un varón justo y perfecto, es por la gracia de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Tanto Enoc como Noé llegaron a ser lo que fueron por la gracia de Dios. Gracia de Dios, estimado hermano y amigo, significa todo lo que Dios hace por el vil pecador. ¿Para qué? Para restaurarlo, para tener una relación personal, una comunión íntima con Él cada día. Cuando Enoc y Noé pusieron toda su fe, su confianza en Dios, así como en el día de hoy, somos salvos, perdonados. Llegamos a tener una nueva relación personal con el Dios vivo, con el Dios verdadero. La palabra del Señor dice claramente que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, hermanos. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios, en otra forma de decir que Enoc caminó agradando a Dios. El mejor significado de caminar con Dios nos da el Señor en su palabra. Cuando uno lee Hebreos capítulo 11, versículo 5, ahí nos da la mejor definición de lo que es caminar con Dios. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11, 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hoy en día, como en los días de Enoc, la única manera de andar como es digno del Señor es agradándole a Dios en toda nuestra manera de vivir. La palabra del Señor dice que debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más y más en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Agradarle a Dios.
Vivir una vida que le honre, que le glorifique, que le agrade, que le satisfaga, que le alegre, que le complazca a nuestro Dios y Padre Celestial. Caminar con Dios también significa que Enoc se deleitaba en la comunión, en la compañía de Dios su Padre. Cada día él mantenía una relación personal, íntima, profunda con su Dios único, con su Dios verdadero. Enoc decide voluntariamente, pero de todo corazón, andar muy bien acompañado en este mundo. No con los famosos de este mundo, sino decide caminar con Dios. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, estimado oyente, cada día, todos los días de nuestra vida. No andemos más con el diablo, andemos con Dios, caminemos con Dios. Caminar con Dios significa caminar en la misma dirección que Dios quiere. ¿Y cómo vamos a saber? Ay, tenemos la Biblia, tenemos las Escrituras. La palabra del Señor nos dice, lámpara es a mi camino tu palabra, lumbrera mi camino. Debemos ir a la palabra del Señor para caminar en la dirección que Dios quiere conforme a su palabra. Caminar con Dios significa que debemos mantenernos al lado de Dios, junto a Dios, apegado a Dios, todos los días de nuestra vida, día y noche. Eso es caminar con Dios, estimado hermano y amigo. Caminar con Dios quiere decir también que debemos estar totalmente de acuerdo con Dios. Porque no se puede andar junto a alguien si uno no está de acuerdo. Es imposible. Si usted, amigo, amiga, no está de acuerdo con Dios, con la Biblia, no puede caminar con Dios. Tenemos que estar totalmente de acuerdo con Dios, con su palabra, para caminar junto a Él. Entonces, caminar con Dios significa mantener nuestro enfoque en Dios, nuestra fe en Dios, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todas nuestras relaciones, aún en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en nuestros planes y en cada aspecto de nuestra vida, debemos caminar con Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 11? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mira, estimado hermano y amigo, caminar con Dios es mantenerse puro y santo en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la corrupción, en medio de tanta maldad. Tanto Enoc como Noé vivieron en una generación maligna y perversa, totalmente corrompida, como en nuestros días. Mientras andamos en ese camino, estaremos siempre conducidos a la muerte y a la condenación eterna. Pero Enoc puso su vida en Dios, su fe en Dios, decidió con todo su corazón, con toda su alma, andar con Dios, caminar con Dios. Al caminar con Dios, su vida fue santificado. Caminaron totalmente apartados por Dios y para Dios. Y eso lo hace Dios
hasta el día de hoy, estimado hermano y amigo. Ya no andes más por tu propia cuenta. Ya no andes más conforme tu religión te manda. Ande como Dios nos enseña en su bendita palabra a caminar con Él cada día. Porque sí es posible. Y Enoc es un hombre igual que nosotros, con debilidades. Pero gracias a Dios que Él puso su fe, su confianza, su vida en las manos de Dios para caminar todos los días con Él. ¿Qué dice la palabra del Señor? Caminar con Dios es mantenerse puro, santo, en medio de una generación maligna y perversa. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Mira, estimado hermano y amigo, cuando Dios ve tanta maldad, tanta corrupción sobre la tierra, Dios toma una decisión, la decisión de poner fin a todo. Dios mismo dice: he decidido el fin de todo. He aquí yo lo destruiré. Pero por la maravillosa gracia, por el inmensurable amor de Dios, Dios hace conocer todos sus planes a Noé. Dios le hace saber a Noé lo que Dios va a hacer. Imagínate cómo es Dios, un Dios bueno, un Dios admirable. Él le hace conocer todos sus planes a Noé. ¿Por qué? Porque Noé tenía una buena comunión con Él, una buena relación personal con Dios. Noé caminaba con Dios cada día. La palabra del Señor dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Siempre que usted afirma su fe, afirma su comunión con el Señor, Dios va a hacerle conocer sus planes, sus propósitos para tu vida. Va a encaminarle, va a guiarle. Hoy en día el Señor nos hace la misma advertencia, estimado hermano y amigo. El Señor viene pronto. El Señor viene a arrebatar su iglesia. Porque el Señor mismo dice: con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre, siempre con el Señor. Caminar con Dios, estimado hermano y amigo, es mantener una firme, estrecha relación personal, una comunión íntima con Dios cada día. Estimado hermano y amigo, el próximo plan y diseño de Dios que se va a cumplir muy pronto es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Cuando todos los creyentes verdaderos, redimidos por la sangre de Cristo, nacidos de Dios, nacidos del Espíritu, desaparecen de esta tierra, de este mundo. Y luego comienza un periodo que la Biblia habla, enseña profundamente,
la gran tribulación. Mira, vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 22. Dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios, estimado hermano y amigo, es hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Es el camino de la obediencia. Usted y yo tenemos que aprender a someternos y a obedecer a nuestro bendito Padre Celestial. Lamentablemente hoy en día se conocen muchos que dicen ser creyentes, que dicen ser hermanos, que dicen ser miembros de tal o cual iglesia, pero no están viviendo en obediencia, no están haciendo la voluntad del Señor. Aquí Noé nos da una gran lección. El que camina con Dios es dedicarse a hacer toda una vida la voluntad de Dios. Dice en el capítulo 7, versículo 5 de Génesis, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Por qué? Porque Noé caminaba con Dios. Y va a ser un hijo obediente que se somete totalmente a lo que manda Jehová, a lo que manda el Señor. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dios le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Y en el capítulo 8, versículo 16 dice, Dios le dice a Noé, ¿no? Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué pasó? Entonces dice, salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Estimados hermanos y amigos, lo que más me impresiona, lo que más me llama la atención de un hombre que camina con Dios es su obediencia, su sumisión a la voluntad de Dios. Noé entró al arca y salió del arca solo cuando Dios le mandó, cuando Dios le dijo. ¡Qué maravilla de obedecer a Dios! Noé aprendió a obedecer a Dios en cada detalle de su vida. Dios le dijo, prepárate un arca, y no era un arca cualquiera. Era un arca grande, de 3 pisos, muy parecido al estadio que hay en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, un gran estadio. Noé aprendió a obedecer a Dios en cada detalle de su vida. Para Noé su primer sacrificio era la sumisión voluntaria y de todo corazón a Dios. Y eso es el mejor sacrificio que usted y yo podemos ofrecer a Dios. Como dijo Samuel, no el profeta Samuel dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cómo está su obediencia, estimado hermano y hermana? ¿Está obedeciendo la palabra del Señor, haciendo la voluntad de Dios? Estimado amigo, si usted no hace la voluntad de Dios, si no está caminando con Dios, estás perdido. ¿Qué dice la palabra del Señor? Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice la palabra de Dios, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato.
Qué hermoso, hermano, cuando uno camina con Dios. Caminar con Dios es mantener nuestra devoción al Dios vivo, al Dios verdadero en todo tiempo, en toda circunstancia. Noé llegó a ser un hombre que pasó toda su vida en el altar de Dios. Noé mantenía una buena relación de amor con Dios, que no dejaba de adorarle, que nunca dejaba de honrar y glorificar su nombre. Estimado hermano y hermana, amigo, nuestra devoción a Dios es una actitud personal hacia Dios, que produce acciones que agradan a Dios. Dice ahí la palabra del Señor: con Dios caminó Noé. Esto nos habla de su relación y devoción con Dios. Y esto le agradó a Dios. Esto nos quiere decir de su conducta de Noé, que surgió de aquella relación con Dios. Estimado hermano y amigo, nuestra relación con Dios determina nuestra conducta, nuestro estilo de vida. En cuanto a mí, decía el salmista, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Eso es mantener una comunión, una relación personal con el Dios vivo, con el Dios verdadero. ¿Qué dice Génesis capítulo 9, versículo 1? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Mira, hermano y amigo, cuando uno camina con Dios, caminar con Dios trae bendición a nuestra vida. Dios bendice. La bendición de Dios es el resultado de tener una buena comunión, una buena relación, una buena devoción con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Dios nunca está, aquí podemos notar que Noé nunca está pidiendo: Dios bendíceme. Señor, necesito esto, dame esto, bendíceme en esto, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, a mis hermanos. Dice la palabra del Señor: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Es Dios quien trajo bendición a la vida de Noé. ¿Por qué? Porque Noé caminaba con Dios. La bendición de Dios alcanza, estimado hermano y amigo, cuando uno obedece, cuando uno se somete, cuando uno depende totalmente del Señor. Dios bendice, Dios nos alcanza con su bendición, no solamente a papá, a mamá, sino también a los hijos, a los nietos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice en Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nuestro Señor Jesucristo, más adelante en el Evangelio según San Mateo nos dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Toda la gloria, la honra sea para nuestro Padre Celestial. Gracias por su bendita palabra. Pero hay algo más
para aprender de Enoc, de Noé, hombres que caminaron con Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sabes, estimado hermano y amigo, caminar con Dios no solamente es temporal, es pasajero. Cuando uno camina con Dios, es caminar con Dios por toda la eternidad. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. La Escritura nos dice bien claramente, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. En Hebreos nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Solamente mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, fe en Dios, se puede gozar de una estrecha relación personal con Dios. Y cuando nuestra comunión con Dios es fuerte, podemos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Enoc y Noé dejaron de confiar en sí mismos. ¿Para qué? Para poner toda su fe, toda su confianza en el Dios vivo, en el Dios verdadero. Enoc y Noé, ambos vivieron cada día confiando en Dios de todo su corazón, con todo el alma, con todas sus fuerzas. Sin fe, estimado hermano y amigo, es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un día, a los 65 años, Enoc decidió caminar con Dios. Caminó por 300 años con Dios. A los 365 años, Dios se lo llevó vivo, totalmente vivo. No murió Enoc, no conoció la muerte. Igual que Elías, y el profeta Elías. Enoc, por su fe en Dios, fue traspuesto para no ver la muerte. Él no conoció lo que es la muerte. Enoc, estimado hermano y amigo, es una prueba, una señal del pronto arrebatamiento de todos los creyentes redimidos. Cristo viene a arrebatar su iglesia. Tenga mucho cuidado que hoy con los falsos tuercen las escrituras, mienten, engañan, interpretan a su manera las escrituras. El próximo evento que Dios va a cumplir muy pronto, el evento más próximo, según el diseño, el plan de Dios, es el arrebatamiento de la iglesia. Todos los creyentes renacidos, todos los creyentes redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que caminan con Dios, han decidido caminar con Dios, entregaron su vida a Cristo, creyeron en Cristo, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Ya nos dio una señal y varias señales, como Enoc, como el profeta Elías, que fueron arrebatados. Ellos no vieron la muerte. Noé, su fe lo llevó a la práctica.
lo llevó a preparar, a trabajar en el arca. Noé por su fe condenó la incredulidad de la gente que se burlaban de él. Hoy en día, mucha gente es indiferente a la Biblia, indiferente al Evangelio, indiferente a las cosas de Dios. Hoy en día, mucha gente no quiere saber nada de Dios. Vive a espaldas de Dios, haciendo la voluntad de su carne, de sus deseos, sus propias necesidades. Estimado hermano y amigo, hoy en día todos los creyentes estamos advertidos por nuestro Padre Celestial. Viene un juicio sobre esta tierra, sobre este mundo. Ahora más que nunca, usted y yo, hermano y hermanita, tenemos que decidir caminar con Dios, aferrarnos de Dios, poner nuestra mirada en Jesucristo, andar en sus pisadas día en día. Quisiera terminar llegando al corazón de usted, amigo y amiga. Por algo el Señor ha permitido que escuches esta mañana este mensaje. Nunca es tarde. Nunca es tarde, estimado hermano y amigo. Enoc decidió caminar con Dios a los 65 años. Moisés decidió caminar con Dios a los 80 años. Dios lo llamó a los 80 años. Y caminó con Dios Moisés 40 años. Murió a los 120 años. No sé la edad que usted tenga en esta mañana, estimado amigo, amiga. Tú puedes decidir de todo corazón caminar con Dios en esta mañana. Decide, ponga tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Acéptalo, recíbele como tu Señor y Salvador. Crea en Él, crea que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para perdonar tus pecados, limpiar tu maldad, limpiarte todo pecado. No hay como la sangre de Jesucristo que perdone, limpia todo pecado, toda maldad. Pero recíbelo. Dice la palabra del Señor: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees, tienes que recibirle. Recíbelo en tu corazón. Dígale en esta mañana, estimado amigo, amiga, ahí donde estás, dígale, cierra tus ojos por un momento, dile: Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, perdóname. Por mucho tiempo he vivido en el pecado, haciendo lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor Jesucristo. No tengo paz en mi corazón. Me siento un pecador miserable. Perdóname, Señor. Yo sé, yo creo que tú moriste en la cruz. Derramaste tu sangre para perdonarme, lavarme, limpiar todo mi pecado. Lávame, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Esta mañana quisiera entregarte mi vida, todo mi ser en tu preciosa mano. Quiero caminar contigo, Señor, cada día. Tómame, toma mi vida, te lo entrego, Señor, desde ahora para siempre. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.